De acuerdo con OpenAI, el 60% de los adultos ya ha usado una inteligencia artificial conversacional para desahogarse o entablar conversaciones personales. O sea que hoy es más común contarle tus problemas a ChatGPT que a tu mejor amigo. Por lo menos, la inteligencia artificial te responde rápido, no interrumpe con sus propios dramas y jamás te va a decir, te lo dije. Según McKinsey, el 93% de las empresas de Estados Unidos ya recurrieron a la inteligencia artificial, pero menos de la mitad ha capacitado a su personal. Así es, hay inteligencia artificial por todos lados, pero nadie sabe cómo encenderla. Bienvenidos al caos en piloto automático. El World Economic Forum declaró que 1 de cada 6 personas piensa que la inteligencia artificial también es más emocionalmente inteligente que los humanos. Y viendo cómo reaccionan algunos cuando pierde su equipo de fútbol, la verdad puede ser que tengan un poquito de razón. Se hizo viral un estudio del MIT que revela que estudiantes que usaron con frecuencia ChatGPT mostraron menos actividad cerebral, menos memoria y menos creatividad. Pero no importa, igual les pusieron 10 porque el profe también usó ChatGPT para calificar. Yo soy Gaby Solórzano. Y yo soy Jorge Fajardo. Y esto es YOLO. Hola, hola comunidad, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de YOLO, redefiniendo la adultez, un episodio a la vez. Buscamos co-crear junto contigo la brújula para la vida moderna. Y hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial no solo está en nuestras pantallas, sino también en nuestras emociones. Prepárense para cuestionar su relación con la tecnología, su futuro y hasta su propia identidad. Y para este episodio, mi querida Gaby, tenemos el honor de recibir una vez más a YOLO a una gran politóloga, escritora, presentadora, conferencista reconocida internacionalmente. Una figura que desafía el status quo y genera conversaciones vitales sobre libertad y transformación social. Su relación con la inteligencia artificial se da desde una perspectiva crítica y filosófica sobre sus implicaciones sociales, políticas y éticas en cuanto a la autonomía y el poder. Además, es autora del libro Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento, un manual para vencer el ciberacoso. Mi querida Gloria, bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias, Bienvenida, Gaby. bienvenida. Qué gustazo, un gusto estar aquí. Ya te tenemos por segunda ocasión y de verdad que el programa que tuvimos contigo fue un éxito. Muchísimas gracias por repetir. Y para seguir esta conversación nos acompaña también un gran conferencista, consultor e inversionista que explora a fondo el futuro de la humanidad frente al cambio tecnológico. Autor del libro Irreemplazables, Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial, donde destaca la importancia de la conciencia, el propósito y la creatividad. Con nosotros, Sebastián Tonda. Sebastián, bienvenido. Gracias. Qué padre poder estar aquí y platicar contigo, con ustedes, sobre este tema tan urgente. Gracias, Urgente. bienvenido. Urgente, Sí, diría yo. Esa es la palabra clave. Yo creo que es urgente. La primera temporada que hicimos justo de YOLO teníamos muchas ganas de hablar de esto y impresionantemente un año después se volvió 10 veces más relevante y más importante. En un solo año ya veníamos nosotros como entendiendo qué funcionaba la inteligencia artificial, pero ahora empezó a tocar todos los temas de la humanidad, el amor, las relaciones, la salud mental, Se está metiendo el trabajo. como la humedad. Claro, Y lo que falta. es literalmente un cambio tan agresivo como cuando empezamos a utilizar el Internet, pero lo interesante es que se volvió democrático, se está volviendo democrático a una velocidad tremenda. Y por eso, pues queríamos, tanto Gaby como yo, cuando empezamos a planear esta conversación, decir quiénes son las dos personas más clavadas, más intensas y más filosóficas que podamos traer a la mesa. En el tema del desarrollo humano también, porque eso es importante también abarcar, no nada más desde la parte tecnológica, sino el impacto que está teniendo en nuestras vidas. Exactamente, ¿no? Eso era un punto importante. El día de hoy no queremos platicar sobre temas técnicos, sobre algoritmos, sobre cómo funcionan, cómo está la parte de atrás. El día de hoy queremos hablar de cuál es el impacto que tiene todo esto en nuestras vidas, a nivel personal, pero también pues, a nivel social, cultural, político, y cómo va a ser, queremos proyectar hacia el futuro, cómo va a ser la vida cuando esta tecnología nos haya absorbido al 100% como lo hizo en su momento el Internet. Pero antes, queremos saber qué significa YOLO para ustedes. Así que quiero empezar con Sebas porque él no ha respondido a la pregunta, así que cuéntanos, ¿qué significa YOLO para ti? Pues yo soy de la generación antes del YOLO, 1979, justo del año en el que cambia, ¿no? Entonces, para mí YOLO tiene que ver más con... tiene dos significados para mí. El primero es colectivo.
y tiene que ver con el momento que estamos viviendo, con el tema que estamos viviendo, que es, no ha habido un momento tan importante y crítico en la historia de la humanidad para definir lo que viene como este. Y si tú no entiendes la trascendencia del momento en el que estás viviendo y solo estás clavado en ti y toda tu vida es autorreferencial, creo que tienes que retarte un poco. Entonces yo me reto en ese sentido. Esa es una. Esa es una. La segunda tiene que ver con salirme del guión. Yo crecí en una generación donde el camino estaba dicho, ¿no? Haz tu carrera, haz exitoso, cásate, Y yo he sido una persona que he podido viajar en el carril definido. Tradicional. Pero al mismo tiempo salirme y volver a entrar varias veces porque quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces, no estoy dispuesto, por ejemplo, a hacer lo mismo toda mi vida, a creer en una historia de éxito que te define y no poder redefinirte y ser curioso. No estoy dispuesto a ser el papá de las generaciones anteriores que no cuida a sus hijos, no está en la casa, solo es el proveedor. Incluso trabajando, incluso haciendo proyectos, incluso. Entonces, como que la posibilidad de decir, no me gusta el guión, me salgo y poder de alguna manera llevarlo a la práctica y seguir en el carril, pero reescribiendo las reglas, ese soy yo, ¿no? Para mí que eso viva es la YOLO. plasticidad. Que viva la plasticidad. Que viva la plasticidad. YOLO igual a plasticidad, Sí, exacto. muy bien. ¿Y tú, mi Glo? Para mí es mucho lo que dijo Sebas, porque también he sido una persona que se sale de los guiones, que los cuestiona, que los desafía, que incomoda por eso. Todos los guiones que me pusieron, el catolicismo, el libertarianismo incluso, que ahora está mutando al neofascismo, el comunismo, que ya de entrada era algo que mi familia sufrió. Entonces, todos esos sismos, que era como así hay que pensar, así hay que hacer, más que el modelo machista de la mujer. Si sos bonita, ¿para qué te vas a dedicar a estudiar y tener cerebro? Todo eso, yo fue como, voy a vivir una vez, ni siquiera sé si va a ser solo una vez, pero por lo menos en esta Voy a romper esta fibrosis. vamos a romper esto y predicar con el ejemplo de que ser libre se vive. Porque ahora a través de las redes sociales el discurso de la libertad se usa para aniquilar al otro. Entonces es como no es vivir en el mundo digital y no vivir en la 3D. Entonces mucho también es redefinir que todo lo que está pasando virtualmente debería de ser solo el espejo de lo que estás haciendo en la tercera dimensión. Eso para mí es vivir una sola vez y el cuestionamiento absoluto. Ahorita que acabo de estar en Israel y Palestina y que ves las realidades desde los múltiples ángulos y volvés y entonces te dicen en Guatemala, pero ¿qué chingados haces allá si aquí tenemos gente pobre? Y lo que no termina de entender la gente es que constringirse a los lugares geográficos, a las prisiones mentales que les fueron heredadas, solo los está dejando atrás. Que la persona que se atreve, no te digo a viajar para cancunear, sino a realmente ir a los lugares, entender, transformar tu cerebro, cuestionarlo, vamos a llevar una ventaja que ni siquiera tiene que ver con dinero. Totalmente. No es por dinero, es por qué tanto vas a abrir tu Vamos a mente. ganar perspectiva, que es Exacto. lo que necesitamos para cambiar. Entonces, esa plasticidad para mí Totalmente. es ese YOLO. Me encanta, me encanta. Me gusta que digas predicar con el ejemplo, ¿no? Porque en esa cajita que está ahí, que llamamos el yolómetro, en teoría, hay ejemplos de ustedes mismos de cómo han vivido su vida YOLO, ¿no? Cómo han tomado ciertos riesgos y cómo han tratado de salirse del guión, como decía Sebastián. Así que, pues vamos a ver. Gaby, no hagas trampa y no los escojas. Ya No, te vi no, que no. te gusta Sí, enterarte se nota, de se chisme nota. normal. A ver, Ok. Dice, apliqué cláusulas para mi vida personal cuando negocié un deal muy importante. cláusulas para su vida personal. Digamos, una gloria. No, yo creo que Sebas. Yo no. Yo esas cosas, Se yo me han aprendo a olvidado. madrazos. Exacto. Debería. Esas a mí se me han olvidado. Exacto. No, entonces yo creo que fue Sebastián. Sí, Siento que te ves Yo creo que fue Sebastián. que previenes las cosas. Previenes Sí, el riesgo. tiene ¿Qué que tipo ver de con cláusulas? eso. O sea, Algo que hay que ¿en qué aprender, contexto? Vendí una empresa que creé donde nos conocimos, Jorge. Exacto. A un grupo grandote y me volví su empleado. Y entonces estaba negociando la venta de la empresa y mi contrato de trabajo. Y parte de la negociación de la venta y el contrato de trabajo tenía que ver con mi espacio para ser papá. Puesto en el contrato. Qué chido. No quería ceder
ese rol en mi vida por convertirme en el ejecutivo. Eso un poco ejemplifica, ¿no? En el carril, pero vamos a redefinir términos. Oye, ¿y cuál fue la reacción del grupo? Porque supongo que eso fue una serie de peticiones que no les habían tocado antes. La reacción del grupo fue, no es necesario ponerlo en el contrato, hombre, tranquilo. Sí, tranquilo, no, hombre, claro Si que tú vas sí. a ser dueño de tu tiempo, si, hombre, tú ya trabajas como quieres y creas no. Porque esto voy a ser su empleado. Y si voy a ser su empleado, ya no tengo la libertad de trabajar como yo decida, siendo el dueño de esta empresa y siendo el que crea la cultura. Entonces, en el contrato. Y entonces se negoció y se puso. Muy bien por ti. Y en algún punto dije, acuérdense que está en mi contrato. O sea, sí te tocó volver a... Un poquito, leve. Pero qué bueno, o sea, que lo tenías. Interesante. Bien por eso. Hemos aprendido mucho en estos programas de poner límites Exacto. y tener las conversaciones incómodas Difíciles. para evitar un dolor que nos genera después un dolor mayor. Considero que la inteligencia artificial como es mi mejor asistente, pensé que mejor amigo, dije, también, mi mejor asistente personal. Considero a la inteligencia artificial como mi mejor asistente personal. Yo digo que todos, pero... Yo digo que todos. Yo creo que esa fui yo, pero les estaba explicando que fue como un asistente que llegó tarde, porque les contaba detrás de cámaras que cuando yo empecé en 2010, que eran unas redes muy distintas a las de hoy, porque no había algoritmos, no había bots, no había gobiernos manipulando desde net centers, sino que realmente crecías y te estabas dando duro con personas de carne y hueso. Entonces, cada vez que la gente me decía... ¿Qué pasa si legalizamos las drogas? Todos se van a volver adictos, el libre mercado es inmoral. Todas esas cosas, yo empecé a hacer respuestas que si en ese momento hubiera tenido ChatGPT, le hubiera dicho, a ver, ChatGPT, ¿cómo le contesto a esta persona Sí, dándole sí. un libro tal? Y no fue así. Entonces yo me volví como mi propio bot y hoy por hoy tengo ahí en el bloque de notas como 6,000 respuestas dependiendo de qué querés y mando siempre a la gente a un link, a un libro, tal. Y ahora que está ChatGPT digo... El mejor asistente, solo que 15 años tarde, ya sabes. Y que te evita muchísimo desgaste, Sí. ¿no? Y pones tu energía en otras cosas más Totalmente. importantes. A ver, este está bueno. No los estoy, te juro que nada más los abrí, pero van por orden. Dice, le pedí a una inteligencia artificial que me ayudara a negociar un tema con mi pareja y gané. Nada más escucho ahí. Así de qué útil. Siento que tú. Obvio, sí, obvio. Yo también lo he hecho. Siento que ya la usas. No fui yo. ¿No? Fui yo. Sí. Y yo también lo he hecho y está cabrón. Es que es impresionante porque, a ver, y lo vamos a platicar ahorita que entremos a la carnita de todo, pero a mí me parece que lo que más ha ayudado ChatGPT o los conversacionales, las inteligencias conversacionales a las personas es articularse mejor, porque muchas veces la noción sí la tenemos, pero no sabemos cómo decirlo. Y la comunicación es muy importante para el ser humano. Las palabras que usamos son literalmente el mundo en el que vivimos. Y muchas veces las personas tenemos, me incluyo, pues no tantas palabras como Gloria, ¿no? No un diccionario tan amplio como el de ella. Y cuando utilizas estas herramientas para ordenar tu cerebro y decir como, a ver, esto es mi objetivo, esto es lo que quiero decir, no quiero que se sienta de esta manera, no quiero que vaya por aquí, y entonces la herramienta te puede ayudar como a articular. Yo creo que en esa negociación, pues sí me ayudó muchísimo a decir, quiero plantear este tema que es complejo, y este tema complejo necesita tener cuidado con cada una de las palabras que digo de forma muy articulada. La verdad es que decir que gané es una forma por rating, porque yo creo que en una negociación no debería de haber Ya no la quieras arreglar. ganadores y perdedores. No la quieras arreglar, en serio. Fue mutuo acuerdo, pero sí creo que el output fue el que yo buscaba y no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido la ayuda. Creo que en la conversación hubiera sido estupidez. Entonces te ayudó a ganar. Sí. Que no hubiera podido decir, ¿no crees? Me encanta. Ahorita acabo de ir a un cumpleaños donde nos pidieron a todos llevar una respuesta de una historia que tuviera que ver con la cumpleañera en este caso. Y entonces yo me di cuenta que el novio había usado ChatGPT porque entre las sugerencias era, si tu vida fuera un museo, ¿cómo sería el cuarto que representa a esta chava, ¿no? Y dije, pues yo también. Y la verdad que mientras más alimentas a la inteligencia artificial, la respuesta que te da es increíble. Totalmente.
Yo sí le tengo respeto y te vamos a entrar a la conversación. A mí sí me traumó la de Matrix, pero bueno. A ver, ahí va la última. Le pedí ayuda a ChatGPT con una situación amorosa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo creo que tú. Sí. Lo siento. Estaba confesando, ¿no? Exacto. Sí, yo sí. Exacto. Allí. Así, ¿alguien más aquí? A ver, esa es la realidad de las cosas. Muchos de mis amigos y amigas, de verdad, y no es exageración, sí me han dicho que se sienten muy vinculados con ChatGPT. O sea, de verdad es que las respuestas que me dio, estoy teniendo conversaciones, no me siento solo, y sí como la película de Hair, ¿no? Que dije, ¿qué es esto? Entonces traía yo un desafío y dije, a ver qué pasa. Y sí, hice la pregunta y de verdad, muy buenas respuestas. Y sentí cosas, porque como que sí dices, bueno, es una tecnología, pero sí es un tema de respuesta a una situación. Completamente. Entonces sí dije, a ver, no, es un robot, espérate, tranquila, ¿sabes? Pero sí estuvo interesante que hice el ejercicio. Y lo interesante es que es un espejo, y con eso quiero abrir la conversación con ustedes y entrémosle a lo duro, porque vamos a empezar por ahí hacia adentro. ¿Ustedes consideran que a medida que esto está pasando, ya que tocamos el tema de la negociación, del romance, que le estamos delegando poco a poco ese trabajo emocional de nuestras relaciones más íntimas a las inteligencias artificiales? ¿Y qué estamos perdiendo y qué estamos ganando? Glo. No, dale, A ver, vas. Sebas, él escribió Vas. un libro al respecto. A mí me gusta pensar que ser adulto, hablando del tema del podcast, es tomar decisiones. O sea, para mí la definición de la adultez es tomar todas las decisiones de tu vida. Y lo que sí está pasando un poco con la inteligencia artificial es que le estamos cediendo la toma de decisiones. Y creo que ahí hay un problema. Es decir, si tú quieres rebotar, tener puntos de vista, ver tus sesgos, etcétera, ¿no? Está buenísimo. Pero en el momento en el que empiezas a ceder decisiones a la inteligencia artificial, tienes que ser consciente de en qué decisiones quieres ser reemplazado y en qué decisiones no quieres ser reemplazado. Tiene que ser un acto consciente. Yo estoy dispuesto a ser reemplazado en decisiones básicamente que no tienen mucha importancia para mí en la vida o donde siento que la inteligencia artificial lo puede hacer mejor que yo, pero en mis relaciones personales, especialmente las de pareja, creo que ceder tu decisión a la inteligencia artificial pues no es el camino correcto. Entonces a mí me parece que hay que entender cómo utilizar, y es una decisión personal, ¿eh? No hay una fórmula porque cada quien tiene que decidir dónde sí y dónde no, pero tiene que ser consciente. Lo que no puede ser es accidental, porque de pronto lo que te puede llegar a pasar es que hay un punto donde eres básicamente lo que la inteligencia artificial decide por ti. Y esa vida está rara. Entonces tú, para cómo ves hoy en día la humanidad, ¿sientes que la inteligencia artificial es un riesgo? Porque al final es una herramienta. Es un riesgo, evidentemente, como todas las herramientas que cambian la estructura de la humanidad, evidentemente es un riesgo, pero pues tenemos que hacernos parte para poder definir cómo usarla. Y eso empieza por uno mismo, con la responsabilidad personal de cómo utilizas la inteligencia artificial, más allá de, ¿no? No podemos decir, no, pues eso es chamba de Elon Musk, Sam Altman, no. Oye, también es nuestra chamba, ¿no? Y el error es pensar que la tecnología es el enemigo. Exacto. Simplemente responde a lo que nosotros emanamos. Exactamente. ¿No? El espejo, como Es decía el yo, o sea, espejo. es un reflejo de lo que tú mismo o misma le estás dando. Entonces, al momento en el cual tú empiezas a decirle a las inteligencias generativas quién eres, cómo piensas, qué te gusta, pues inherentemente empieza a reflejar y a rebotar eso en ti y por eso es tan certero lo que empiezas a recibir de la misma inteligencia artificial. Es como, no sé si han hecho el ejercicio de preguntarle, descríbeme, ¿no? Con base en lo que sabes de mí. Y muchas veces esos ejercicios o esos prompts virales que hay afuera sí te muestran algo muy espectacular sobre ti mismo. Incluso una visión, yo le decía a Daniel otro día de, oye, es que me describe de una manera que absolutamente nadie me ha descrito y que me gusta. Eso es lo cañón. O sea, nadie nunca me ha descrito de esta manera. Me está diciendo palabras que a mí me encantaría escuchar. O sea, que alguien me describiera de esa forma, pero no hay nadie en el mundo que lo haga, ni mi pareja, ni mi familia. Así es certero. Y lo que yo estoy viendo aquí me resuena. Entonces, creo que eso alimenta mucho también
justo nuestros egos, nuestras emociones y hace que, como dijiste tú, sentí cosas. ¿No? Nada más para hacer doble clic porque sí quiero esa respuesta muy... ¿Qué estamos perdiendo y qué estamos ganando? O sea, para ti, ¿qué cosas ganamos al utilizar la inteligencia artificial con esto y qué cosas sientes que perdemos? Entiendo que la capacidad de toma de decisión, ¿no? Sí, o sea, si no eres consciente, pierdes la capacidad de toma de decisión, pierdes la objetividad, ¿no? Ganas una herramienta que es inteligencia a tu servicio. O sea, imagínense poder tener en la palma de la mano un doctorado en cualquier tema que quieras. Eso es lo que tenemos, ¿no? Eso no quiere decir que le tenemos que ceder todas las decisiones de nuestra vida, por más que sea el doctorado en relaciones. Porque además, ojo, ¿para qué está hecha la inteligencia artificial que utilizas y cuál es el objetivo, ¿no? Evidentemente la descripción de ti, o sea, hay un tono condescendiente, evidentemente. Te está agradando. O sea, no sé si les pasa, pero yo ya juego a estas cosas porque todo el tiempo estoy haciendo experimentos de decirle, ¿qué opinas de...? O sea, cualquier estupidez. Ay, es increíble tu idea. Espejito, espejito. Pues no es increíble tu idea, es una mierda de idea. Sí. O sea, hay una frase que dice que te adula no es tu amigo. Exacto. No, y luego Entonces, te regañan porque ay, gracias. Y no digas gracias, que es un litro más de agua. Entonces que no me trate bonito, ¿sabes? Exacto. Que no me confunda. Pero ojo, ahí hay una cosa importante, que también hay que darle roles a la inteligencia artificial. Porque el automático, es decir, vuélvele a preguntar que te defina, Jorge, pero dale un rol. Defíneme como tu hater. Sí, claro, ser mi hater más crítico. O quiero que seas mi mentor, ¿no? Dame consejos para crecer, cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son mis virtudes, y entonces hazme una descripción para que yo pueda, porque la que te va a dar automáticamente es la que quieres escuchar. Entonces les puedes poner, ayúdame a crecer bonito. ¿No? Dame mis áreas de oportunidad bonito. O les voy a poner un ejemplo que ahorita le está pasando a muchos papás, ¿no? Dicen, es que los niños en el iPad, sí, pero ahora ya no hay la posibilidad de jugar en la calle. Entonces, si tienes al niño encerrado, ahora además a veces no tienen hermanos, no le estás dando una alternativa. Entonces, vete a la inteligencia artificial y di, como el psicólogo infantil más chingón del mundo, como el pedagogo más increíble, dime, ¿qué puedo hacer para que mis hijos no estén pegados al iPad cuando honestamente jugar en la calle es algo que ni ellos están permitiendo? A ver qué te contesta. Entonces es como darle esos roles. Piénsame como científico, como antropólogo, como político. Que no es como veo, doy, sino como doy, veo. Exacto. Y Glo, para ti, justo, ¿qué estamos ganando y qué estamos perdiendo al gradualmente delegarle este trabajo emocional a las inteligencias? Te lo voy a decir a nivel macro y a nivel personal. A nivel macro, si leemos a sociólogos como Jonathan Haidt en su libro maravilloso The Anxious Generation, la generación de la ansiedad, donde ahora el suicidio pasó de un suicidio cada 30 segundos a un suicidio cada 10 segundos, y donde la causa número 1 de muerte entre jóvenes ya no son los accidentes automovilísticos. En Estados Unidos, donde las cosas, bien que mal, todavía se miden, ni siquiera sabemos esto en Latinoamérica. Ya ahora el suicidio es la causa número 1 de muerte. ¿Por qué? Por la soledad, por la ansiedad, por la depresión, por lo que veníamos arrastrando con las redes sociales. En eso cae la inteligencia artificial, que viene a apapachar y a darle validación a todo, incluyendo pendejadas. Entonces, ¿qué está ganando esa generación? Está ganando una validación psicológica que nadie les estaba dando. Un vínculo. Ya están los primeros casos de suicidio por chavos que se enamoraron de la inteligencia artificial. Ya Hair es una realidad. Pero ¿qué matrimonios ha habido también, ¿no? Matrimonios. Entonces, ¿qué está ganando a nivel macro esta generación tan incomprendida? Porque ahí te va la otra. Cuando nosotros, los millennials, nos muramos, vamos a ser la última generación que supo lo que es la vida sin Wi-Fi. ¿Ok? Eso es similar a la generación del siglo XIX, que fue la última en morirse sabiendo lo que era la vida sin electricidad. Sí, claro. Y algún día nosotros seremos olvidados, así como hoy no tenemos idea cómo era la vida sin electricidad. Esos somos nosotros los que estamos sentados en esta Y la vida, sí, sin internet cambió sin internet. Absolutamente todo. Exacto. Entonces nosotros somos ese paradigma. Entonces, ¿qué está ganando esta generación? Está ganando apapachos, para bien o para mal, validación. Cómo lo usen, a dónde los va a llevar, eso está por verse. ¿Qué están perdiendo? Sentido crítico, comprensión de lectura, memorización. Pero ¿cuál es la alternativa?
volver a los tiempos antiguos. O sea, honestamente, yo veo los chavitos de 10 años hoy, les vas a enseñar los libracos de este tamaño de el Imperio Romano, desde los reyes hasta la República. O sea, cuando ya es como, pero güey, eso ya lo... O sea, la manera de ser humano va a cambiar por esto. Ahora, ¿qué se está perdiendo también? Van a la inteligencia artificial y preguntan, ¿no? A ver, dime cómo hacer una iglesia chingona para ganar un montón de dinero. ¿Será que esa inteligencia artificial le va a responder, ya te preguntaste si Dios existe, antes de ir a manipular a un montón de gente? Eso es lo que también está por verse, porque por eso es que Grok se volvió nazi hace unos días. Ojo, y lo tuvieron que cerrar. ¿Qué estoy ganando yo a nivel personal? Una reivindicación tan chingona, porque todos mis haters que durante 15 años me estuvieron dando palo, se van a la inteligencia artificial a preguntar, cuéntame si Gloria es corrupta. No, no hay ¿Cómo la evidencias. friego? Ajá. ¿Cómo la hago enojar? Oye, ese debate, no, ella lo ganó. No te puedo explicar lo que mis haters están histéricos cuando la inteligencia artificial agarrando la información que Que hay pues en es de mi internet. vida y es como, pues no, güey, no da para los datos. Tú hablas mucho del ciberacoso y lo que has vivido. Si nos Sí. puedes contar un poquito de eso. Sí, yo soy, y eso se lo puede preguntar a la inteligencia artificial, yo soy la mujer más insultada con todas las palabras del abecedario en la historia del libertarianismo mundial. Tanto por la extrema izquierda, por la derecha extrema, que cada vez son más. O sea, el sentido común y las personas objetivas están perdiendo su chamba. Lo estamos viendo en Estados Unidos con Steve Colbert. Jorge Ramos acaba de ser despedido o salido de Univision. John Stossel se fue de Fox Business. Entonces, ¿dónde recibís noticias certeras? En los comediantes, en los late night shows. Estamos en un mundo donde si vos querés información objetiva, andate a escuchar a Trevor Noah. O a Jimmy Kimmel. O a Jimmy Kimmel. Entonces, dentro de ese contexto, toda mi vida en el análisis político, que yo decía, aguas, el socialismo del siglo XXI termina en miseria, termina en hambre. Hoy por hoy hay una inteligencia artificial que te lo respalda, que es como, qué chingón, que finalmente vino algo a respaldar esto. Pero cuando empezaron a tornar al neofascismo en personajes como Trump, Milei, Putin, Orbán, Netanyahu, salgo yo a decir, oigan, el antídoto al comunismo no es el fascismo, vayan a ver V for Vendetta, por el amor de Dios. Entonces te cae del otro lado, bruja, no sé qué, tarara, y decís, wow. Entonces, ¿a dónde se puede ir esto? Porque si la inteligencia artificial es el reflejo de lo que le das, y hay una charla TED que dice que solo el 3% de la población piensa por sí misma y el 96% son borregos, vayan a verla. ¿Quién va a ganar? ¿Ese 3% que alimenta la inteligencia artificial o ese 96% que va a estar esperando, pues si Grok es nazi, yo soy nazi? Sí, es justamente lo que Tonda dice de la responsabilidad, ¿no? O sea, de responsabilidad consciente. 100%. Pero me llama la atención lo que dices porque justo me hace reflexionar eso, es el entrenamiento de estos algoritmos. Se hace por las masas y en medida que las masas entrenen de manera estúpida al algoritmo, porque sí, por lo menos es mi opinión personal en ese sentido, el no hacerlo con pensamiento crítico. No digo que no lo sepan, pero si están siguiendo cánones o ideologías, intenciones que ni las mismas personas creen, porque estamos acostumbrados a que la media es la que nos dice en qué creer, de pronto ya no vemos la televisión, vemos las redes sociales y las complementamos con preguntas a ChatGPT y entonces se hace un ciclo ahí donde la misma inteligencia artificial, por estar alimentada por lo colectivo, va a ser un reflejo de esas ideologías y te va a estar sembrando esta información. Es así como lo ves pasando normalmente. ¿Cómo ves que esto escala? Porque tú tienes una visión bien interesante de futuro a 10 años con esto que decía Gloria. Es que hay distintos escenarios, ¿no? O sea, las inteligencias artificiales que hoy utilizamos, ChatGPT, Claude, la que quieran, Grok, tienen sus diferencias, evidentemente. DeepSeek, ¿no? Vámonos para allá. Pero todas estas inteligencias artificiales están entrenadas en el Internet y no tienen roles específicos, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo a lo más sencillo, hablando de la responsabilidad emocional. ¿Tú, Jorge, irías a terapia con tu prima?
O sea, si mi prima fuera la Dice, terapeuta. No, si depende tu qué prima arquitecta o influencer o lo que sea, irías y le pedirías que te diera feedback sobre tu vida claro, emocional. Lo hacemos, todos, con nuestros Sí, amigos. con amigos. Claro, Sí, es una terapia Pero informal. exactamente, eso es lo que te puede dar ChatGPT, ¿me entiendes? Porque no está entrenado, o sea, su propósito no es una herramienta entrenada para dar terapia. Tú le puedes pedir que asuma un rol y eso ayuda mucho y te mejora la respuesta, pero la verdad es que para tener una inteligencia artificial que nos acompañara en la parte emocional, pues tendría que estar entrenada para eso. ¿Bajo qué metodologías, bajo qué límites, ¿no? Y que tú decidas, porque a lo mejor a ti te funciona la terapia freudiana y yo prefiero la junguiana o esa es la conversación, ¿me entiendes? Como entre las personas. Que las hay, ¿no? O sea, ahí también es importante decirle a la gente que Exactamente. que sí las hay, esas aplicaciones. Ahorita me viene a la mente Yana de Andrés, que es muy popular. Exacto. En México. Violeta. ¿no? Esas son mexicanas. Hay un montón que no son mexicanas que también están hechas para eso. Y que mucha gente se cuestiona por qué utilizaría Yana o Violeta y no si ya tengo ChatGPT. Y es precisamente por eso, porque ChatGPT o Grok no están entrenadas específicamente para hacer un acompañamiento emocional ni psicológico, ni han intentado, más bien tú tendrías que pasar por ese proceso con tu propio chat, ¿no? Entrenarle, decirle qué referencias quieres que tenga, si quieres que sea junguiano, si quieres que sea lacaniano, y entonces ya que tengas entrenado, puedes empezar a... Y de todas maneras estaría basado en un modelo general con ciertos criterios que definió Sam Altman, con objetivos específicos para esa compañía y con ideologías, ¿no? A lo Black Mirror. Que eso es muy importante. Entonces, ojo, eso es paso 1 y paso 2. Incluso si estás con una inteligencia entrenada para darte terapia o acompañamiento emocional. Las inteligencias artificiales, para decirlo de manera muy sencilla, utilizan esta tecnología que estoy utilizando yo, que es el lenguaje, pero no tienen la profundidad en términos de la experiencia y la conciencia. Es decir, es el mapa sin el territorio, ¿no? Entonces, cuando nombra una emoción, no ha vivido esa emoción, no ha sentido esa emoción, no ha experimentado esa emoción. Entonces, la profundidad a la que puedes llegar es la misma profundidad a la que puedes llegar a través de un mapa. Si tú a través de un mapa puedes conocer un lugar, sí o no, más o menos, ¿no? Te puedes dar una idea. Esa es la profundidad emocional a la que puedes llegar con la inteligencia artificial. Otra cosa es que vayas y camines y sintas y olas la calle o el bosque. Entonces, No hay experiencia. no hay experiencia, pero entonces lo que debería de pasar, si quisiéramos usar las inteligencias artificiales para esto, está increíble que cientos o millones o billones de personas empiecen a tener terapia, por decirlo así, porque mucha gente no lo hace en su vida porque no tiene los recursos. Yo le diría validación. O validación Tener o a alguien acompañamiento que te validó. emocional o lo que quieras, ¿no? Sí. Qué maravilla que este sea un acceso. Pero la inteligencia artificial tendría que tener en su modelo de entrenamiento muy claro el momento en el que tienen que decir, tienes que ir con un terapeuta. Hasta aquí llego. Son mis alcances. Así como cuando le preguntas de síntomas a una inteligencia artificial que está entrenada para diagnosticar y te dice, probablemente tengas esto, pero tienes que ir con este especialista o tómate un Advil, ¿me entiendes? Lo mismo, igualito. Pero pensar que la inteligencia artificial que fue creada como general y que está creada para cobrarte la suscripción y que la uses para todo, pero no es especialista en nada, te puede dar un acompañamiento emocional profundo, pues es un poco ingenuo. Yo sí les tengo que decir que a mí el tema sí me pone nerviosa. O sea, en un mundo donde los 3 principales negocios son narcotráfico, trata de blancas y ciberseguridad, me pone nerviosa que haya este tipo de herramientas. Y pregunta, hablando del uso de la información personal. Todos esos datos que se están usando, teniendo un mundo un poquito confundido, pues sí me pone un poquito nerviosa. Claro, o sea, todo lo que le estás vaciando a la inteligencia. Y es lo que pensaba mientras hablaba Sebastián, decía, hay un punto importante también. Cuando me preguntabas, ¿le dirías a tu prima, irías a terapia con ella? Decía, bueno, a ver, hay una parte importante que es, me conoce. Sí. Y tiene una perspectiva de mí, pero también tiene una perspectiva sesgada de mí. Entonces, a menos que tú estés utilizando una inteligencia artificial 24/7, todos los momentos de tu vida, en todos los momentos que procesas, realmente también la inteligencia está sesgada por ti. Está sesgada por lo que tú has decidido compartirle y lo que no. Tiene muchos puntos ciegos de tu experiencia de vida y tiene una perspectiva de ti
que incluso cuando le preguntes, descríbeme y pueda ser muy precisa en cosas de ti, hay muchas otras cosas que ignora. No, y no solo eso, miente. O sea, mi novio le preguntó al ChatGPT, ¿cuántas guatemaltecas, húngaras, cubanas existen en este mundo? Y entonces le dice, ok, veamos las diásporas. Esta acá, esta acá, esta acá. ¿Quién conoces que sea así? Ok, Gloria Álvarez, saca, ¿no? La inteligencia artificial, chingón. Sigue preguntándole y eso dice, sí, porque cuando Gloria fue a Cuba, y yo güey, yo jamás he ido a Cuba. Lo tengo prohibidísimo. Sí. O sea, se le va el pedo a la inteligencia artificial Hay y empieza alucinación. alucinaciones. Entonces tuve que venir yo y entrar y decir, oye, sí sabes que Gloria siempre dice que es una gran nostalgia no poder ir a la tierra de su padre, bla, bla. Tienes toda la razón, ella nunca ha ido, pero si tú no le metes esa información, la vaina sigue mintiendo. Entonces no solo es el sesgo, es que puede decir Y la gente mentiras. ¿Por qué pasa tiene eso? esa percepción de que no se equivoca. Ajá. Y eso está Y yo cañón. lo he visto en que no solo se equivoca, miente. Sí, ¿Por qué? porque la inteligencia artificial es un modelo de probabilidad matemática. Entonces, cuando no tiene la información, utiliza la Tiene otros probabilidad datos. Vuela la nota. para poder darte una Sí, respuesta. los periodistas dicen, vuela la nota. O sea, dice, lo más probable es que así sea. Exactamente. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante y eso ayuda muchísimo promptear correctamente, ¿no? Pero hablando de lo que decías, Jorge, muy interesante del caso de tu prima sí te conoce, pero también tienes que entender cuál es la intención de la persona a la que le estás pidiendo un consejo. Por eso es tan importante ir a terapia, porque le estás pagando a una persona Para ser neutral. que sabe lo que hace para ser neutral. Y las personas de tu vida, normalmente o por amor o por cariño o por conveniencia o por una mezcla de todas, tienen intenciones y cuando te dan feedback, están reflejando también parte de las intenciones que tienen. Y eso tiene que ver con la conciencia que va más allá de la inteligencia artificial, también va en la vida en general. ¿A quién le estás pidiendo feedback? ¿Y cuál es la intención de esa persona? ¿Cómo quieres recibir feedback objetivo? Agarra a tus mejores amigos, pero a los mejores en serio, y pídeselos así, dime la neta. Totalmente. Y algunos te van a decir algo interesante. Hablábamos hace unos minutos antes de que empezábamos de Singularity. Quiero traerlo a la mesa porque quiero futurear un poquito. Singularity University, institución internacional dedicada al estudio del futuro y de la tecnología. Y yo recuerdo muy bien mi primer contacto con Singularity gracias a ti, ahí en Flock, en la agencia, con Salim, dándonos una charla y contándonos de lo que veían, creo que era 2012, sí, por ahí, yo creo que debemos de haber estado en 2012, de cómo se veía el futuro y que decía, bueno, vamos a llegar, no sabemos qué tan rápido, ¿no? O sea, lo que sabemos es que vamos a llegar y no sabemos qué tan rápido. Y se hablaba mucho de computadoras que iban a tener la capacidad de todos los cerebros. O sea, básicamente se hablaba de lo que estamos viviendo el día de hoy. Sí. Y decía, no sé qué tan rápido, pero bueno, yo le calculo que fueron 10 años que empezamos a tener este discurso, o 15 años que empezamos a tener este discurso en la cabeza. Y uno de los puntos importantes que a mí me generaba de duda esta conversación es, se habla mucho de inteligencia artificial. Y ya está aquí. Ya lo decíamos al inicio, datos, 70 y tantos % de las compañías lo están utilizando. Es difícil salir a la calle hoy o voltearnos en este estudio y ver a alguien que no lo esté utilizando. ¿Qué pasa con la emoción artificial? Justo. O sea, ¿vamos hacia ese lugar de la emoción artificial o es completamente imposible para ustedes con base en lo que han visto en las tendencias? ¿Quieres empezar? Yo creo que ya vivíamos en la emoción artificial. Toda esta ráfaga de influencers, que es algo que yo hablo en el libro, yo me volví viral sin querer, o sea, era influencer antes de ser influencer y ni siquiera ese título, pero empezó a pasar que en lugar de que las redes fueran un reflejo de lo que estabas haciendo en la 3D, las redes se volvieron la farsa para vender una vida que no tienen. ¿verdad? O sea, ahorita me acaban de llegar reels de chavas que compran una Louis Vuitton entre 20 para todas estárselas rifando. Un set de jet falso que hay en Los Ángeles que los influencers rentan entre bola para tomarse las fotos, haciendo creerle al público. Sí. Eso ya existía todo bien. sin OpenAI, ¿eh? O sea, esos ya son emociones artificiales creadas por seres humanos carentes previo a que viniera este nuevo reto. Entonces, solo para decir, ojo. Ahora, lo que me sigue a mí intrigando es, ¿por qué Grok se volvió nazi hace unos días
y cómo ese shutdown, qué pasa en ese shutdown para recalibrar y por qué otras inteligencias artificiales se pueden volver más sensibles o ser más perceptivas de la emoción artificial y que hasta te lo podrían aconsejar, de decir, que tú aquí me estés preguntando sobre tu pareja no quiere decir que el no ir a vivir las cosas y arriesgarte sea la alternativa. Con responsabilidad también de Con ese lado. responsabilidad, o sea, que la inteligencia artificial regrese la responsabilidad a la persona. De vos sos el que está vivo, vos sos el que vivís en la tercera dimensión, anda y viví tu vida. ¿Vamos a tener eso? No lo sé. Yo no creo que exista la emoción artificial, pero sí ciertamente puede existir una reacción emocional real a algo artificial. Eso es lo que estamos viviendo constantemente, porque la emoción artificial pues, es una falacia, ¿no? O sea, por definición la emoción tiene que ser real, en el sentido humano de la emoción. Pero sí estamos en un momento donde a través de este tipo de herramientas puedes crear una crisis emocional que de origen es artificial, pero que se vuelve real. Y eso está rarísimo. Sí. Porque puede ser masivo. Sí. No es lo mismo cuando ya lo empezamos a vivir con las redes sociales. Sí. Las redes sociales ya nos enseñaron ese mundo, ¿no? Y las generaciones de las que tú estás escribiendo y estudiando, sí. que muchas veces tienen crisis emocionales fundamentadas en algo artificial. Totalmente. Ya lo estamos viendo. Sí. Que está hasta cruel. Claro, es cruel. Con los adolescentes. Y así. Claro, porque además, ojo, y hablemos las cosas como son. O sea, ahí hay un negocio de la atención donde una empresa, Meta, por ejemplo, que lo único que le importa, y lo ha demostrado una y otra vez. y otra Sí. y otra vez, Sí. es Mantener el valor la de su atención. acción y mantener la atención a costa de crear las realidades Que estén de moda. que sea que tengan que crear, no importa lo terribles y horribles que sean. Sí. Si eso mejora la audiencia y capta más atención, estamos ok con que suceda. Y ahorita Trump acaba de validarles que sean así y entonces ya se quitaron la máscara. Este güey dijo, ya puedo ser un hijo de puta, perfecto. Ya. Ya, qué buena onda que ya soy aceptado como hijo de puta. Y entonces es eso y lo estamos viendo. Ahora imagínense que le metes a la inteligencia artificial, porque estamos a meses de que Meta se empiece a popular de inteligencia artificial que sean tus amigos. Esa es la estrategia para mantener el engagement. ¿Para qué necesitamos a las personas? Nos vamos a ahorrar un montón de broncas. Sí, claro. Si ya sabemos qué contenido le gusta consumir a Gloria, pues mejor creemos del contenido claro. con inteligencia Entonces, artificial. Y luego le vendemos algo Claro. que necesita. Y le vendemos lo que necesita. No Entonces, necesitamos a las personas. ¿cuál es la crisis? Una de las crisis que se está empezando a ver en las generaciones que van a crecer con esto. La crisis de la soledad. Claro. Así es. Y la soledad es una emoción muy fuerte, Muy cabrón. profunda y terrible. Sí. Que además reduce 15 años de vida. Y entonces hablemos de la soledad, porque estos chavos que se relacionen con inteligencias artificiales, porque es más fácil, porque los entienden, porque hablan de las cosas que a ellos les interesan, porque no los bulean, porque no los rechazan, Encuentran porque los resonancia. validan, ¿no? Sí. Esos de repente van a estar solos. Sí. De hecho, Solos porque no hay seres humanos a su alrededor. ya están teniendo menos sexo, ya se están suicidando Exactamente. más que nosotros los millennials, entonces estás como echándole gasolina a eso. Y ojo, una cosa que creo que es bien importante recordar, la inteligencia no te garantiza la supervivencia. Acabo de ir a ver ahorita la Jurassic World, no sé, parte 18, pero una frase Ahí muy la buena podemos ver. que hablando ahí de los dinosaurios dice, oigan, los dinosaurios estuvieron muchísimos años más vivos que lo que el Homo sapiens lleva. Entonces, no crean que inteligencia es sinónimo de supervivencia. Somos tan inteligentes que somos lo suficientemente imbéciles como para autodestruirnos. Y algo que me encantó de la película es que dijo, este ego que tiene el humano de vamos a destruir el planeta Tierra. No, imbécil. Nos vamos a destruir nosotros. Exacto. Y el planeta Tierra va a seguir sí. como siempre ha seguido. Así ya me los quité de encima. Y esos pregúntenselo a la inteligencia artificial si quieren, porque esa es la otra. La crisis y la psicosis que le vendieron a esta generación, y entonces salen las Gretas Thunberg, que pobrecitas son explotadas de, nos van a dejar sin mundo. No, el mundo va a continuar. Entonces, la superinteligencia no es sinónimo de supervivencia. La adaptabilidad y el poder trabajar en comunidad
es lo que garantiza la supervivencia. Y en el caso del ser humano, tener relaciones interpersonales que sean significativas, tener una red de apoyo. Totalmente. Y esto me encanta porque creo que un tema delicioso en el que podemos abordar es la importancia de la conciencia, de la empatía, del voltearnos a ver hacia adentro, conectarnos entre nosotros, que creo yo que ahorita va a tener mucho más valor y resonancia. Porque todo lo que estamos hablando pues está un poquito apocalíptico, ¿no? Pero al final yo creo que dentro de todas las cosas que están pasando también hay polaridades. Sí. Están también surgiendo cosas muy lindas. Sí. Estamos valorando también la importancia de regresar a los orígenes, a las bases. No todo mundo, o sea, tipo, hay muchas generaciones de los jóvenes. Por ejemplo, mis hijos, tú conoces a mi hijo el que tiene 22 y parece que tiene 70. Sí. O sea, realmente se regresó a lo primitivo. O sea, Claro. y es una persona que tiene una filosofía totalmente diferente, totalmente alejada del tema de las redes sociales. Entiende que generan valor, pero no está confundido dentro de la ecuación. Yo tengo y el otro me esperanza en dijo, eso. ya no puedo más, me siento intoxicado. Entonces sí siento que dentro de todo esto que estamos viviendo, esta parte de la intuición, de conectarnos con nosotros mismos y decir, esto no me gusta. Y este antiborreguismo que es creo que necesario para poder usar esta herramienta de manera responsable, también está sucediendo, ¿no? Sí, yo tengo la esperanza de que cuando todo llegue a ser fake, cuando veas videos de guerras que son falsas, que ya está pasando, ahora el revenge porn, por ejemplo, ya cualquier mujer puede decir, esa no soy yo, ese video del ex que está saliendo ahí, eso es inteligencia artificial. Si todo llega a ser fake, los bombazos, las guerras, el que te da la noticia, yo tengo la esperanza de que va a haber un retroceso. Y va a haber gente como tus hijos que van a decir, a la chingada, me regreso a lo natural. Sin duda. Y está pasando la pérdida de confianza en lo que pasa en el Internet. Se nos olvida de pronto que somos cíclicos, ¿no? Y que nosotros de pronto nos sentimos muy cool porque teníamos Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, pero para generaciones que vienen eso es de señor, ¿no? Sí. Tener TikTok es de señor, hacerle caso a la inteligencia artificial va a ser de señor, de viejo. Son cosas sí. Comportamientos que nuestras propias generaciones futuras van a identificar que estamos haciendo mal, así como nosotros criticamos a generaciones anteriores. Que tiraban la basura en la calle. Claro. Entonces, a mí me encanta pensar en eso. Me encanta pensar en, yo no voy a tener hijos, pero si tuviera, me encanta pensar en qué sería lo que mis hijos me van a criticar cuando yo sea grande, ¿no? Enorme noticia porque no, o sea, hay que también confiar en la sabiduría que cada uno trae dentro. Todos tenemos a Dios adentro y esa sabiduría nos habla. Y mucha gente sí la escucha. Entonces, los chavos están jugando juegos de mesa otra vez. Sí. Armando legos. O sea, eso que yo los veo y digo, hasta yo estoy como que quitándome las telarañas para volver a jugar. Porque sí siento que a veces sí nos hemos un poquito cristalizado con todo el tema que está sucediendo y lo que estamos bombardeados. Entonces, como que sí, esa tendencia hay que celebrarla y empujarla, porque es la que va a sanar al planeta. Sí, yo creo que justo pienso, me gusta pensar, y esto es algo que quiero ver su opinión. A mí me gusta pensar que el ser humano está diseñando su propia evolución, ¿no? O sea, nosotros no tenemos mucho hacia dónde evolucionar, probablemente ya hay, y parte de nuestra propia evolución tiene que ver, como lo dice Yuval Noah Harari, con mezclarnos hasta cierto punto con la máquina, ¿no? La humanidad aumentada. Esa propia evolución tiene implicaciones incluso de vida eterna, que es lo que decíamos con Singularity, ¿no? Como decía Ross, y vivir por siempre como una máquina. Sí. Porque estamos intentando llegar a eso. Entonces, ¿cuál es tu opinión? A ver, de entrada, hablando de la evolución del ser humano y conectándolo con el tema anterior, o sea, somos la especie dominante en el planeta no por ser los más inteligentes y claramente no por ser los más fuertes, porque no lo somos ni siquiera. Y vamos a dejar de ser los más inteligentes. Ya está sucediendo. O sea, que les quede claro a todos. Porque eso también va a afectar conexiones neuronales. Somos la especie dominante porque cooperamos. Eso es lo único que nos ha hecho la especie dominante. Y si la inteligencia artificial la utilizamos para separarnos e individualizarnos, estamos fritos. Si la inteligencia artificial la utilizamos para cooperar, estamos en la grande. Porque es una herramienta espectacular para cooperar, ¿no? Depende de la intención si que la le des. utilizas de esa manera. Entonces, para mí esa es la diferencia. Y la evolución del ser humano, desde mi perspectiva, no la estamos controlando nosotros. O sea, nos contamos narrativas e historias del control de nuestra propia evolución,
Y evidentemente estamos influyendo a través de las herramientas que creamos, como ya lo hemos hecho. O sea, el fuego nos permitió cocinar los alimentos, eso hizo que creciera nuestro cerebro, ¿no? Dice Byron Reese. Luego la agricultura nos permitió ser sedentarios, y de ahí vinieron las ciudades, la propiedad privada, y luego obviamente el lenguaje hablado y el lenguaje escrito nos permitieron comunicarnos y cooperar. Y eso, de los cambios más importantes que ha habido en la humanidad, dos, que es la escritura y el lenguaje hablado, tienen que ver con tecnologías de la información. Y ahora viene la tercera, que es el cómputo. Y el cómputo, lo que está haciendo la inteligencia artificial para el cómputo, es un poco lo que hizo la imprenta para la escritura. La democratizó. Ya no necesita ser un cuate que entiende y estudia programación para crear y hablar con la tecnología, para co-crear con la tecnología. Ahora está disponible para todos porque hablan nuestro idioma. Esa democratización del cómputo es una gran transformación en las tecnologías de la información. Y según la historia, si la usamos para cooperar ante los propósitos y las intenciones constructivas, no destructivas, porque también hemos cooperado, como tú dijiste, a las destructivas. Si las utilizamos para cooperar entonces hay una oportunidad de que esta tecnología, una vez más, ayude a la evolución del ser humano, pero si la usamos para destruir, separarnos, individualizarnos, vamos a perder lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. Qué interesante el clima astrológico que estamos viviendo. Totalmente. Que dicen que es el mismo astrológico que la Ilustración, por ejemplo. Sí. O sea, ha habido mucho, digo, mañana vamos a grabar nuestro Del episodio de periodo. astrología. Ya. Pero está pasando, estamos en una época de mucho choque, es un parto total, no sabemos qué va a dar a luz, pero confiemos que sea algo hermoso. Y yo les quería contar dos ejemplos. La verdad, yo no estoy nada familiarizado con el tema de las herramientas. El otro día la usé para preguntar mi situación amorosa, pero les quiero contar dos casos. Me pidieron un artículo para una revista. Entonces ya me di el tiempo para escribirlo y mucha gente decía, güey, o sea, yo estaba presionada porque pues, estaba de viaje, pero no, sí me senté, me fui a un cafecito, me pedí un vinito y me explayé, ¿no? Entonces ya lo mandé y se lo mandé a un par de amigos para su opinión y uno me lo regresa en una versión que no era la mía, una versión de inteligencia artificial. Yo lo leí y dije... El editor lo pasó por inteligencia artificial. Sí, o sea, mi amigo que está muy metido en estos rollos y... Sí, dijo, vamos bueno, a ayudar, entonces, vamos a dar una ayudadita. Yo lo leo y digo, pues está muy bien, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Y luego se lo mandé a otro. Me dijo, mira, la verdad es que para mi mente el que te dieron está muy en datos, lo cual a mí me sirve. Me dijo, pero el tuyo, siento que estás tú sentada junto a mí. O sea, yo que te conozco sé que es tú y es tu esencia. Y obviamente el que tuvo más impacto fue el mío, ¿no? Ese, te gané, ese. Pero bueno, al final son cosas que también es las prioridades que cada uno de nosotros tiene. O sea, cómo quieres recibir la información en un dato o si quieres que salga la carnita de la esencia de la persona, ¿no? Porque eso también es una cosa importante que validar. Y otro ejemplo que les iba a platicar es que el otro día me entrevistó mi mejor amigo, Gonzalo. Entonces me entrevistó y me describió así en el podcast y de repente yo lo escuchaba y se me salían las lágrimas y dije, ay, qué bonito ChatGPT, qué padre me describió porque nunca me habían descrito así. Entonces al final le digo, oye, pásame eso que sacaste del ChatGPT. Esa biografía. Y agarra y me dice, oye, me dijo, lo escribí yo. Me dijo, ¿no lo ves que está con puño y letra? O sea, yo no creía que había sido Gonzalo. O sea, dije, esto está demasiado bonito. Entonces, eso como parte de reflexión hacia nosotros, de decir, ¿cómo vamos a vincularnos con estas tecnologías? ¿A qué le vamos a dar prioridad? Y si realmente ya hasta estamos sesgados de decir, él no va a ser capaz de escribir algo tan bonito, fue ChatGPT. Y eso que yo estoy totalmente ajena a estas cosas. Pero sí son dos cosas que estuve como reflexionando de temas de inteligencia artificial. Y creértela cuando te pase. Yo le metí ahorita a ChatGPT el título de mi libro, ¿Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y me dijo, la verdad, está súper fluido. Esta es la segunda opción que te daría, pero yo me voy por la primera. Puta, güey, qué chingón. O sea, la inteligencia artificial topó. Eso no la hace más menos tonta. Es también creer en tu capacidad humana de poder llegar ahí. Y al final ¿qué es eso? Lo que decía Sebas, las tecnologías, dependiendo de quién las use, son armas o son herramientas. Pasó con la radio, pasó con la tele, pasó con el cine, pasa con la música, son medidas de propaganda, manipulación psicológica o grandes obras de liberación artísticas, ¿no? Lo mismo es la inteligencia artificial. Entonces, no es de tenerle miedo, es tengámosle precaución a para dónde se está moviendo la humanidad y no permitamos que siempre esas fuerzas polarizantes que nos quieren aislados y asustados, porque ahí va la otra. En eso que tú decías de los ciclos,
se está cayendo todo a pedazos. La institución financiera, la política, la religiosa, la familiar, porque ya la familia no solo es papá, mamá, hijitos, eso lo hablamos aquí. Hay muchos tipos de familia, familia escogida, familia cósmica, nuevas maneras de ser adulto. Entonces, cuando todo colapsa, algo lo va a venir a reemplazar. Esas son buenas noticias, porque donde hay un vacío, hay mucha oportunidad. Entonces, si la gente buena, me refiero buena a la gente que quiere cuestionar, hacer, se paraliza, le está dando la cancha a los que la tienen bien clara y que han utilizado las tecnologías antiguas para manipular y generar violencia y que van a utilizar esta. Entonces mi invitación sería a cualquier cosa es mejor que no hacer nada. Y no dudar que somos o pensar que somos reemplazables a través de una herramienta. Yo creo que esa es una parte que todos tenemos que tener bien clara, decir es que es más inteligente ChatGPT que yo, ¿no? Si no es otro tipo de, no es competencia de inteligencia ni quién puede más, sino saber que somos irreemplazables. Y quiero retomar eso justo porque estás además dando el título del nombre del libro de Sebastián, justo con esta perspectiva esperanzadora, ¿no? Porque lo que tú escribes en el libro es literalmente, somos irreemplazables, eso es lo que se profesa. ¿Por qué crees que el futuro es mejor de lo que mucha gente piensa con esto? Que todo el mundo estamos llenos de miedo y diciendo, no, se va a acabar, apocalipsis, Terminator. Y Sebastián dice, no, nos va a ir bien. Es un llamado. Mi libro es un llamado, más que no estoy profesando, no estoy tratando de adivinar el futuro. Estoy diciendo, lo podemos crear. Estamos aquí para crearlo, ¿no? Entonces, yo creo que la herramienta que tenemos ya no es una herramienta, es una inteligencia diferente a la nuestra con la que vamos a convivir. Tenemos que ser, es lo primero que nos pasa eso, lo dice Harari. Sí. O sea, esto trasciende, hoy es una herramienta, pero está a muy poquito de dejar de ser una herramienta, ¿no? De ser otra especie. Sí, es una inteligencia distinta a la nuestra, con la que vamos a convivir. Y sí creo que tenemos que empezar a tomar responsabilidad y a rescatar la esencia de lo que somos, en el contexto de trabajar en conjunto con esta nueva inteligencia para construir un mundo benéfico para la mayor cantidad de seres humanos y de las otras especies también. O sea, ya también esto nos tiene que llevar a dejar de pensar solo en los seres humanos como el centro de todo y nos tiene que ayudar a pensar más allá, ¿no? Entonces, me parece que hablar del propósito, hablar de la conciencia, hablar de las emociones, hablar de la experiencia, hablar de lo que realmente nos define como seres humanos, es muy importante en este momento. Y de hecho, me parece interesantísimo pensar que la inteligencia artificial va a volver prácticas muchas preguntas existenciales que antes eran teóricas para los filósofos. O sea, ¿qué es la conciencia humana? Sí. ¿Es replicable o no replicable? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa después? O sea, hay muchas respuestas a las que podemos acercarnos a través de esta nueva inteligencia sobre nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos y poder entonces diseñar una vida para que la mayor cantidad de seres humanos sea feliz, sea abundante, florezca, etcétera, ¿no? Esa es un llamado, más que no estoy tratando de adivinar el futuro, porque evidentemente la posibilidad de irnos al carajo está y ahorita va ganando. O sea, pero también están naciendo, como dice Gloria, ante estos vacíos, nuevas alternativas y nuevos modelos y nuevas propuestas, incluso en el mundo de cómo utilizar estas herramientas, que empiezan a ser mucho más interesantes que el juego de acumulación en el que estamos encerrados hasta este momento. Y cuando digo acumulación, lo digo en general, ¿no? Acumulación de capital, acumulación de likes, acumulación de amigos, acumulación. O sea, ese juego ya está desgastado y no es factible en el contexto de esta nueva inteligencia. Entonces, yo coincido y pienso con los que confían en la naturaleza humana. Esa es mi postura y por eso creo que somos irreemplazables y en el fondo no sé si vamos a lograr llegar a ese punto, pero vamos, digamos, si la crisis que armamos no es tan grave como para destruirnos en el proceso, vamos a acabar llegando, porque el propio sistema se va a romper.
Sí. Y no va a haber alternativas más que pasar a otra cosa, ¿me entiendes? Y eso que dice Sebas es bien crucial porque no es un juego que suma cero. Todas las historias de apocalipsis zombie o el día de la independencia cuando vienen los aliens, si algo nos enseña es una cosa: no toda la humanidad se va al carajo en un mismo momento. Una Poco a parte poco. se va al carajo. Y otros Otra sobreviven. no, otra sí, otra. Entonces es también empezar a analizar, no va a ser bueno, a menos que no sé, sea un cataclismo nuclear global, pero si no, es otra vez tipo el arca de Noé, ¿no? ¿Quién está en el arca? ¿Quién se hundió? Y eso es bien importante de entender, que no es todos nos vamos a ir al carajo a la vez, porque no todos estamos haciendo lo mismo a la vez. Hay unos contribuyendo a que nos vayamos al carajo y otros que no. Y como dice Sebas, la buena noticia es que depende de nosotros. La mala noticia es que depende de nosotros. Y voy a decir algo muy radical, a ver qué opinan con esto que voy a compartir. Yo sí creo que cualquier proyecto o los proyectos de empresas, personas que no estén alineadas y al servicio de la vida, del amor y la verdad no la van a armar. O sea, si no tienes un propósito, no tienes una intención y no estás haciendo la vida de un lugar mejor y no eres un promotor de vida, no la vas a armar. Entonces, esa pues viene parte de la invitación de generar este orden, de darle una intención y un propósito a las cosas. Que es a lo que vos te Porque dedicas. entonces si no, bueno, sí, pues sí. Porque esta pregunta de verdad la he hecho 300,000 veces. Voy con empresas, voy con empresarios y todo el mundo a ver, ¿cuál es el destino estratégico? Pues, ¿qué quiero lograr? Ok, perfecto. Y luego, ¿cómo? Espérense, ¿para qué? O sea, no hay corazón en los proyectos, no hay corazón. Sí hay, pero no lo vemos. Sí lo saben, pero no lo entienden. Entonces, desde ahí definir que hay un propósito para las cosas y que el propósito es el punto de partida y es el corazón, con lo cual todo tiene sentido o deja de tener sentido, pues es el punto de partida. Porque yo creo que todo esto de las herramientas y de distintas cosas que están sucediendo en el mundo, todas caben, nada más hay que saberlas acomodar y darle la prioridad que tienen. O sea, esto no va a reemplazar la relación humana, no la va a reemplazar, entonces no hay que meterla ahí. Porque si la metemos ahí, le damos un lugar que no le corresponde, es donde a partir de estas distorsiones vamos a generar muchísimos desmadres, ¿no? No sé qué opinan. Y yo lo he dicho varias veces en estas conversaciones, cuando hablamos de generación, De generación. De generación. No, bueno, en el constructo pasado estábamos muy acostumbrados a decir que la generación X, que la generación millennial, que la generación, precisamente por lo que decía Gloria hace ratito, nosotros somos la última generación que va a conocer algunas cosas. Sin embargo, a mí me gusta pensar que generación significa todas las personas que estamos vivas en este momento lidiando con este problema. Entonces, igual sus hijos adolescentes, igual los papás que tienen pensión del bienestar, o sea, no importa la edad que tengas, estás metido en este problema, ¿no? Esto que estamos discutiendo te afecta, no importa si tienes 12, 16, 20, porque además va a seguir evolucionando. No va a parar, ¿no? No hay un momento en donde digamos o que podamos vislumbrar que va a parar esta evolución tecnológica. Y si hacen el pequeño esfuerzo de pensar a dónde puede llegar, ¿no? Si se ponen juliovernescos y dicen hasta dónde podemos llegar, vamos a llegar a viaje intergaláctico, vamos a... Interestelar. O sea, todas las cosas, los avances cuánticos que hemos tenido en el mundo cuántico gracias a la inteligencia artificial y el cómputo cuántico es absurdo el potencial que tiene la humanidad de seguir evolucionando. Entonces, si no va a parar y si podemos pensar qué vivió una persona que nació en 1900 y murió en 1990 y cuántos cambios tecnológicos vivió en su era, pues probablemente van a ser mínimos. Revolución industrial, televisión a color, internet, y eso ya de entrada debió haber sido un mundo, o sea, una voladez de cabeza. Nosotros teniendo 90, ¿no? Todo lo que estamos por vivir, todo lo que estamos por ver, y creo que lo decían al inicio, no sé si se grabó o no se grabó, pero hablaban de la bendita plasticidad, no sé si es empleado, de la plasticidad, de la capacidad que debemos de tener nosotros como seres humanos para cambiar, para ajustarnos al entorno que no había sido tan necesaria en otros momentos de la humanidad y que ahora yo creo que se vuelve una habilidad crítica. Si no sabes cambiar, si no sabes ajustarte, probablemente es uno de los puntos que te va a hacer fracasar en esta vida, te va a hacer estancarte, estar deprimido. Cuando digo fracasar, no solamente hablo de lo económico, que seguramente vas a ir gobernando todo, sino te va a hacer estancarte emocionalmente, socialmente, porque no sabes cambiar o evolucionar. Mi pregunta es, para ustedes, ¿cuál es el cambio más importante que hoy las personas tienen que estar haciendo? No importa si tienes 60 o si tienes 16, ¿qué deberías de estar
flexibilizando en tu vida o aprendiendo a transformar? Paz. Yo, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo y creo que responde la pregunta de Jorge en el sentido de que viene la crisis de identidad más fuerte que ha tenido la humanidad porque nos van a quitar todo lo que hoy da sentido a las identidades humanas y que hemos construido a través del sistema que hemos construido. Es decir, ya no vamos a hacer lo que hacemos porque vamos a dejar de hacerlo, muy probablemente, o vamos a dejar de hacerlo como lo hacemos. Si tú no puedes contestar la pregunta ¿para qué haces lo que haces? Como individuo, como empresa, la resiliencia que vas a tener va a ser mucho más baja, porque te van a mover el piso cada 35 segundos. Si tú puedes contestar la pregunta ¿para qué haces lo que haces? Entonces vas a ver cada transformación como una nueva oportunidad de llevar a otro territorio tu para qué, cambiando el qué. Y esa evolución tiene que ser muy profunda porque tiene que ver con romper con paradigmas que hasta hoy hemos construido y que viven en la mente de los seres humanos, como dice Harari, este mundo intersubjetivo que nos define a nosotros, que solo nosotros entendemos, pero son los paradigmas más importantes que definen nuestra existencia, esos que solo existen en nuestra mente. Entonces, este es un momento de romper paradigmas y para romper paradigmas necesitamos agarrarnos de algo y ese algo, sin duda, coincido contigo, es el propósito. Y creo que algo muy sanador es que pensamos que el propósito es algo que nos escoge. Pensamos que es algo que eventualmente vamos a decir, ay, este es mi propósito, ya me cayó, ya me encontró. Y eso es lo más lejos y lejano a la realidad. El propósito es algo que nosotros nos inventamos. Total, también para es transitar la parte del mundo experiencia. intersubjetivo. Es decir, a ver, ¿qué historia me quiero contar? Exacto. ¿Qué intención le doy a las cosas? Y cómo la alineo a algo que genere valor. Y encontrando de ahí una experiencia mucho más rica para mí, para los que me rodean. Y es algo que yo me invento. Entonces, desde ahí, si despertamos a esa responsabilidad de dar una intención y un propósito a la vida va a ser mucho mejor y más rica para todos. Totalmente. Y agarrando, nada más complementando, Jorge, lo que dices es muy importante. La velocidad a la que va a suceder esto no tiene precedentes. Todos los cambios estructurales que hemos vivido son transgeneracionales. Nunca hemos visto un cambio estructural de la humanidad que rompe todos los paradigmas en una generación, ¿no? O sea, que lo pueda presenciar. Es el resultado de muchas generaciones y es un cambio muy lento. Ahora viene muy rápido. Entonces, la capacidad de cuestionamiento y de adaptación tiene que ser, pero, o sea, nivel cinturón negro beyond, ¿me entiendes? Para Claro. poder transitar lo que viene. Entonces, tenemos que empezar a premiar eso. Ojo, la educación está frita. O sea, yo no puedo, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Vamos a enseñar a los niños a ser perfectos. Si no haces el método que yo utilicé, te pongo mal la pregunta de matemáticas. A ver, ¿quieres que tenga pensamiento crítico? Porque el ChatGPT le va a hacer todas las Soleta. ecuaciones y, Claro. Sí, sí, sí. o sea, las matemáticas, Claro. ¿para qué le estamos enseñando matemáticas, no? ¿Para qué? ¿Qué es más importante? Que lo escriba incorrectamente, pero lo escriba él y piense. Y el acto de escribir y de pasar tus ideas a palabras es importantísimo en la Porque nadie formación se de está pensamiento preguntando crítico. eso ahorita. O sea, bueno, sí debe haber algunas personas, pero yo creo que no es masivo el hecho de decir, en un mundo en el cual estos niños, supongamos que están niños en kinder, ¿no? 4 o 5 años. En el mundo en el que van a vivir estos niños, ¿qué tipo de formación se necesita? En sus No próximos sabemos. 15 años no va a haber un cambio además. O sea, no va a haber un cambio en su primaria, no va a haber un cambio en su secundaria, no va a haber un cambio en su preparatoria. A lo mejor para cuando estén llegando a la universidad estamos viviendo ese impacto de que las instituciones, las secretarías ya se modificaron, pero a mí lo que me estresa es eso, ¿no? Me estresa lo difícil que Por está eso siendo es para una chamba instituciones cambiar. personal. Y ¿sabes? la educación no es de construcción, es de desconstrucción. Esa es la que realmente va a funcionar. Empezar a quitar todas las cosas y hacerla mucho más simple y mucho más aterrizable. Yo no sé si les ha pasado, pero de verdad que lo que estudiamos nosotros fue traumático. O sea, yo creo que seguimos sanando traumas de preparatoria. O sea, me ha pasado que me he despertado a los 30 años y de un sueño de que sigo en prepa, ¿no? Yo nunca usé un hipotoseno, ¿cómo se llama? Hipotenusa, ni un seno, ni un coseno, ni... Ya si me levanto de que tranquila, ya pasó. El hiputoceno. Ese es mi favorito. Ese fue el mejor. O sea, de que si ya saliste hace 10 años, o sea, verdaderamente traumática, y eso hace que perdamos plasticidad. Sí. Nos empezamos a cristalizar y nos empezamos a volver idiotas por una mala formación y En un educación. mundo donde lo único que importa es que seas genuino. En este mundo, lo único es justo, salte del carril porque se va a romper el carril. Se está rompiendo ya. Ya, o sea, pero todos los carriles, además, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ujú.
Yo creo que lo que hay que, la pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener claro para adaptarse? Es que todos los carriles se están rompiendo, como decía Sebas, y que la conexión cuerpo-mente es bien importante. Todas las paranoias que están en tu cerebro formulándose como una computadora sin parar, que son los pensamientos, que además casi siempre son autodestructivos. Eres un pendejo, no la logras, no eres suficiente, puta. Es muy raro que los pensamientos sean tan chingones como cuando ChatGPT te adula. Ojalá fuera ese el caso. Entonces, el gran poder que tienen herramientas que vuelven a conectar el cuerpo con y calmar la mente, como la meditación, el ir a la naturaleza, yoga, las cosas que armar un Lego, lo que tú decías, que lo escriba mal, pero que tenga el acto de tocar y escribir, volver a la tercera dimensión, a la tecnología, y salir de aquí, yo creo que eso es fundamental. Y segundo, que es algo que he estado aprendiendo por acercarme a esta sabiduría oriental, son las paranoias occidentales de este ego de acumulación. Me estoy leyendo un libro buenísimo que se llama Being Different, hablando de la genuidad, y es la perspectiva de un hindú que dice, qué arrogante es Occidente, y él en Occidente mete las 3 religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Porque estas 3 religiones, cuando absorben otros lados del mundo, sea Latinoamérica, sea África o sea Asia, van con una arrogancia de nosotros somos los chingones. Yo te traigo el Renacimiento, la revolución científica, la revolución industrial, la religión correcta. Consumen y digestan todo lo que a su paso no les sirve. Lo hicieron con nuestras civilizaciones precolombinas. Y además, si te fijas en esta crisis de identidad, la identidad occidental es la vaina más incongruente que la humanidad ha parido jamás. Porque miren esto, el judeocristianismo, cuando Jesús fue la piedra en el zapato más incómoda para los judíos, que por eso lo crucificaron, los romanos también dijeron, este güey. Después de eso le montás el helenismo grecorromano, ¿ok? Que venía anterior. Y el helenismo grecorromano, que era todo de la razón, el cerebro, se junta con el judeocristianismo en un misticismo, con una racionalidad, las ponen ahí, así una encima de la otra. Luego viene la revolución científica, el Renacimiento, los movimientos feministas, ¿verdad? Y todo te lo empaquetan, el capitalismo, todo así. Occidente es lo más chingón que la humanidad ha parido, con la arrogancia de voltear a ver a los demás y decirles tu experiencia no existe. Y lo que te dice el hindú es, ese historicismo por el cual se matan y crean los nazismos y los comunismos y andan haciendo guerras, a nosotros de este lado no nos importa. Es siéntate, medita, la divinidad eres tú no naciste con un pecado, no tienes nada que venir a limpiar, no hay un salvador allá afuera, siéntate y medita, cabrón, y llega a tus propias respuestas. Salte de la dualidad. Eso Salta te de la diría dualidad. ChatGPT hindú. Exacto. Cuando le pidieras ayuda emocional. Ahora, siéntate y medita, cabrón. Eso no quiere decir que la India no tenga sus pedos. Toda la humanidad está con unos pedos bien cabrones. Es más, yo he concluido que si sos mujer estás jodida en todas partes. Y en Occidente es donde medio mejor nos va, y ojo, porque ya nos quieren regresar a Handmaid's Tale. O sea, si perdemos Occidente es como volteas a ver y decís, ¿y entonces dónde me puedo poner una minifalda, no? Pero creo que es fundamental entender que la identidad que te vendieron, como mexicano, como católico, como futbolero, como lo que sea, de por sí antes de esto, eran identidades de papel frágiles, y ahora con esto no solo son frágiles, te van a hacer la vida imposible para poderte adaptar. Ahí se las dejo. Y pregúntenselo a ChatGPT, que eso es lo más chingón. Ahora todo lo que te genere ruido lo podés espejear, y eso creo que es bien valioso. Y como tú decís, no se trata de predecir el futuro. Es más, yo detesto a la gente que te dice, veo el futuro y va a ser así. A mí cuando me decían, Gloria, ¿qué va a pasar? Y yo, espera, me voy a sacar la bola de cristal. No tengo idea, güey. O sea, la buena noticia, como les decía, depende de nosotros. La mala depende de nosotros. Pero es la realidad en la que estamos. Y gracias por el libro que escribiste, porque siento que también en español nos llegan como nada más los chispazos de lo que está pasando a nivel macro. Gracias a ti. ¿Y dónde conseguimos el libro?
En Amazon es lo más fácil. Ok. O en las librerías. ¿Nos puedes repetir el título? Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Perfecto, para que lo busquen. Y Gloria también. Yo en la Feria del Libro de Guadalajara el 6 de diciembre lo presento, Cómo defender la libertad y no suicidarte en el intento, y también va a estar en Amazon. Que además la portada la hiciste con inteligencia. La hice con inteligencia artificial, sí. Me encanta. Y creo que ustedes, justo, me dejaste así, mira, la rata girando y girando y girando Así y nos girando. quedamos todos después de cualquier programa. Dice, te vi Pero y no yo... es mío, es el libro de este güey, Being Different se llama, que también se los puedo pasar. Sí, es que lo que me quedé pensando es lo de la bola de cristal, porque yo sé que no podemos predecirlo, pero también pienso, ahorita que hacíamos apología de sus libros, que ustedes son personas que sí tienen un poco una bola de cristal. Y sí tienen un poco una bola de cristal, tal vez por la forma en la que está configurado su cerebro, por la curiosidad que han tenido, Por el caminito que han por el camino que han andado. labrado, pero creo que en ambos, con experiencias diferentes, los he escuchado decir cosas en el pasado que cabalmente se van cumpliendo y levantar advertencias. Porque creo que es eso, hay una serie de advertencias. A mí me gusta mucho un texto que me marcó profundamente mi vida, que se llama Las 5 advertencias del cambio tecnológico, de un autor que se llama Neil Postman. Neil Postman tiene muchos libros que estoy seguro que a ambos les fascinarían porque literalmente es mi autor favorito, porque habla de la educación, habla de la media, habla de muchas otras cosas. Pero este texto de las 5 advertencias, básicamente lo que menciona él, y ya tiene mucho tiempo, es cosas que tenemos que reflexionar sobre la transformación tecnológica. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con que pues da y quita. O sea, todo cambio tecnológico da, pero todo cambio tecnológico quita. Y al mismo tiempo hay ganadores y perdedores, ¿no? En todo cambio tecnológico. Y típicamente los ganadores van a intentar convencer a los perdedores de que no están perdiendo tanto, porque así va a pasar. Y el cambio tecnológico lo hablamos, como tú lo mencionabas hace ratito, desde el lenguaje, el fuego, la agricultura, todo eso es tecnología. No tenemos que pensar en tecnología solamente con algoritmos y microchips, sino cualquier cosa que el ser humano inventa para copiar con su existencia es tecnología. Pero uno de los puntos importantes para mí es que el cambio es aditivo y no ecológico. Más bien es ecológico, no aditivo. Déjame. Y pone un ejemplo Neil Postman muy claro, que es que cuando tú avientas una gota de sangre a una jarra de agua, se vuelve una jarra de agua con sangre. No puedes después quitar la gota de sangre y pretender que ya no está ahí. Se mezcló con todo el ecosistema. Entonces, en su momento, cuando venía llegando YouTube, yo referenciaba a ese texto y decía, no, es que YouTube es la tele, es evolución. O sea, sí, es exactamente la tele, es evolución. Y hoy, pues yo prendo la tele que tengo aquí y la veo como si fuera la tele, como veía antes, nada más que elijo qué canal voy a ver. Entonces, pensando en estas advertencias que ustedes hacen, a mí sí me gustaría que se comprometan. Fírmenlo. Échenle sangre al vaso. Échenle sangre al vaso y se comprometan a justo, porque tú sales al internet, sales a las conferencias a decirle a la gente, a advertirle que hay un cambio, que hay cosas que nos están afectando. ¿Qué es eso que les esperanza y qué es eso que les da miedo? O sea, si tuvieran esa bola de cristal y pudieran utilizarla, de todo lo que ven, de todo el contexto que están teniendo en este momento, ¿qué les parece que les emociona y dicen, con esta trayectoria que llevamos, estoy contento? Y que dicen, hijo, si nos vamos por acá, está muy mal. Y creo que eso es lo que abandera sus movimientos actuales. Es decir, voy a estar evitando que algo suceda. Es lo que me da la sensación cuando los escucho. Entonces, ahora sí quiero empezar contigo. Me da esperanza escuchar historias como la de tus hijos y otros niños que están siendo educados sin violencia doméstica, sin el trauma, porque ya son los adultos millennials que se salieron del carril los que los están educando, y el resultado está siendo bien chingón, porque veo que son niños que traen como ya la empatía instalada, no tienen que sanarse de patrones antiguos que no funcionaban porque simplemente no los han vivido. Entonces, la potencialidad de las realidades humanas que ellos pueden crear, siento que son generaciones menos machistas, menos racistas, menos clasistas, menos nacionalistas. Me preocupa que sí hay movimientos que los están agarrando, y entonces surgen cuestiones que sí me preocupan, como el neofascismo incel, la crisis de la soledad, pero me da esperanza ver que en la misma generación hay ambas.
Y que se vinculen entre ellos para que... Sí. Qué bonita esperanza. ¿Qué te da esperanza y qué te complica? A mí me da esperanza que ya hay gente pensando en que la transformación que está viviendo va a romper el sistema que nos podría llevar al peor de los escenarios. ¿Ok? Escuché una entrevista esta semana con Imad Mustake, que es un cuate que está muy metido en IA y que está lanzando una nueva organización que se llama el Internet Inteligente, Intelligent Internet. Y él propone, él parte del punto en que en la trayectoria que vamos, la inteligencia artificial va a romper el sistema económico. ¿Por qué? Porque, esto es la buena noticia. O sea, es decir, esta distopía donde imaginamos que 3 controlan el mundo y tienen las inteligencias artificiales y por lo tanto tienen todo el dinero y todo el control. Él dice, pueden tener todo el control si tienen las inteligencias artificiales que dominan el mundo, pero no van a tener todo el dinero, porque nos van a dejar sin chamba a todos y nadie va a comprar nada. Exacto. Y Se rompe el mercado. Exacto. No hay mercado. Sí. ¿Ok? Es muy básico lo que está diciendo, pero es muy importante. Entonces, él está poniendo una alternativa y lanza esta empresa para decir, y lo pongo como ejemplo porque realmente está estructurando un pensamiento y lo está bajando a acción, que es lo que me parece que es importante. Hay que conectar el pensamiento con la acción en este momento. Porque pensar es muy importante, pero hay que ponerlo en práctica para que haya alternativas. Entonces, lanza Intelligent Internet, que es su modelo base de que es parte de que todos tenemos que tener acceso a la inteligencia, tiene que ser accesible para todos, la inteligencia artificial, y que tienes que ganar dinero en este mundo, y va a lanzar una criptomoneda para eso, utilizando la inteligencia para ayudar a las personas, a los seres humanos. La inteligencia artificial. Entonces, él está creando un sistema con una criptomoneda que vas a tener que mintear. O sea, ¿cómo obtienes esa criptomoneda? Utilizando la inteligencia artificial para ayudar y resolver problemas para la humanidad. Claro. Esa es la forma. Si haces bien, ganas. Porque él dice, ojo, y es muy interesante lo que está diciendo, porque él dice, el capitalismo dependía de que el labor, o sea, la fuerza laboral se transformaba, ¿no? en el profit. Y ahora quitas el labor y metes a la inteligencia. La inteligencia es lo que se va a transformar en riqueza. Y entonces en ese mundo, para que podamos consumir, necesitamos obtener dinero de otra forma. Y qué maravilla que obtengamos dinero ayudando. Haciendo el bien. Y haciendo el bien. Me encanta. Wow. Entonces me da mucha esperanza empezar a ver, no solo he leído muchos modelos interesantes, pero es la primera vez que veo a alguien que no solo tiene la idea, Y no sino la que ejecuta. va a lanzar, se llama Foundation, la cripto, y todos le podemos entrar, y está lanzando este nuevo sistema. Pero ponele, si yo tengo la idea de que quiero hacer unos drones que vayan al océano a sacar todo el fucking plástico que está Y contaminando. utilizas la IA para eso, Ajá. estás minteando monedas y vas a obtener dinero Ah, para está ti increíble. por hacer eso. Pero tengo que tener todo el savviness de ingeniería de cómo funcionan esos Pues drones tienes las acuáticos. inteligencias artificiales ¡Qué que te van a chingón! ayudar. Justo O eso es cómo lo que hace la reforestar inteligencia artificial. Exacto. Wow. Entonces, obviamente hay mucho que armar ahí y puede, pero Claro, es para muy que no le interesante. preguntes dónde encuentro el matcha más barato gracias a la inteligencia artificial y sea una pregunta estúpida que gasta agua, sino que realmente la utilices. Exacto, y me parece muy interesante que haya voces que están empezando a decir, el sistema como lo conocemos, aun si nos vamos por el camino que están siguiendo estos, se va a romper. Y hay que pensar en una alternativa de cómo sostener a la humanidad, ¿no? Desde un lugar verdadero. Desde un lugar verdadero y que sea benéfico para la humanidad. Eso es lo que me da esperanza. Lo que me trauma es que ese cambio sea lento y el proceso de transformación puede ser de los cambios más traumáticos que ha habido en la humanidad. Imagínense el desempleo masivo, todos los levantamientos sociales que eso evidentemente va a provocar, las nuevas narrativas, el control, inteligencias que no acabamos de comprender, que tienen otras prioridades evolutivas. ¿Cuál es la prioridad evolutiva de la inteligencia artificial? La pregunta más inteligente que me han hecho en todas las presentaciones que he hecho. Que tenga energía, ¿no? Todo el Pues rato, claro, para estar viva. que tenga energía. Para la inteligencia artificial, o sea, todo lo que es importante para nosotros es cero relevante. Lo que le importa es cómputo y energía. Entonces, en Mantenerse este prendido. nuevo sistema, el cómputo y la energía es la riqueza.
¿no? Y la inteligencia artificial depende de eso. Y me da terror que Elon Musk sea la persona que más GPUs tiene en el mundo y que sea la persona con más capacidad de cómputo, por ejemplo. Claro. Porque no dudo de su inteligencia, pero Pero soy de su De su integridad. empatía, de su integridad. pues dudo de que el tipo esté entendiendo Pero profundamente esto. Te quiero preguntar, que tú sos experto en eso. O sea, mucha gente cree estos cerebros, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, pero realmente ellos se han confesado como idiotas al decir, ¿saben qué? Creamos un algoritmo que realmente ya no podemos controlar. Eso se ve en el documental Social Dilemma. Entonces, ¿qué tan real es que, pues sí, ellos son los que están detrás, pero llega un momento donde esa inteligencia los supera, incluso en contra de como ellos quisieran controlarla, digamos? Pues sí, es real, me parece que es real y que el sistema en el que ellos están viviendo de premiar la acumulación, el valor de la acción, el valor para los accionistas, el profit, los billones de su cuenta de banco, es obviamente un camino muy peligroso cuando tienes estas herramientas, ¿no? Yo siempre uso, porque es muy infantil, pero me parece muy acertada, la paradoja de Aladino, digo, ¿no? Tenemos un genio, ¿no? Y un poco la humanidad es Aladino y el genio es la inteligencia artificial. Y nos estamos comportando en general Como Jafar. pues como Aladino, como Jafar. No, ¿sí? primero como Aladino y Primero luego- como Aladino. ¿Qué? Primero sácame de la cueva, no me veo más que a mí. Después dame princesas, camellos, no sé Claro. qué. El tipo empieza a entender Que lo no que se trata tiene de él. entre las manos al tercer deseo y lo suelta. Porque dice, sabes que yo no puedo con esto, te doy la libertad. Que es como decirle a la inteligencia artificial. Y ese es el camino y el otro es Jafar. ¿Es Jafar o Aladino? Necesitamos una tercera alternativa. Total. Que es cómo sí tener un genio. Y esa es la pregunta. Y este tipo, de lo último que he escuchado, leído, es el que más avanzado está pensando en cómo sí tener un genio y usarlo para beneficio de la raza humana, de la especie y de que las cosas sean mejores para todos. Y yo quiero empezar a cerrar la conversación porque ya nos extendimos algo en tiempo, precisamente trayendo a la mesa, drum roll, los 5 puntos de este otro YOLO que nosotros queremos plantear, porque para nosotros YOLO no es justo, pues me vale madre lo que viene después, porque yo solamente voy a vivir ciertos años y pues voy a vivir mi vida Que se las arreglen los otros. Exacto, que se las arreglen los demás. Somos un colectivo, todos estamos viviendo este problema y no estamos separados de lo que está sufriendo otra persona. Entonces creo que me llevo ese primer punto yo, y quiero abrir la mesa con eso, de cómo sí tener un genio, ¿no? Creo que esa es la pregunta que todos nos tenemos que estar haciendo ante la inteligencia artificial, porque pues tenemos personas que tienen mucho tiempo trabajando y estudiando este fenómeno y no tenemos una respuesta. Entonces, al no tener una respuesta ahorita, yo sí pienso que tú en casa, con tu ChatGPT, tu Grok, lo que sea que utilices, tendrías que tener esta pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Cómo no soy Aladín? ¿Cómo no soy Jafar? ¿Cómo encuentro una tercera alternativa para poder tener para usar responsablemente un genio? Y las definiciones de esa responsabilidad no hay una. Nadie te va a venir a dar esa definición. Como antes sí venía una iglesia, un estado, una a decirte, esta es la forma correcta de utilizar. Entonces, pues me lo llevo pensando. Gaby, ¿qué te llevas el día de hoy? Híjole, me voy a echar un par de yolazos, porque quiero aprovechar la invitación o el llamado. Uno, siempre voy a decir, el autoconocimiento es clave. El autoconocimiento nos ayuda a abrir nuestra perspectiva y las decisiones que tomamos de pasar del yo, el Aladino de la cueva, al todos, pues yo creo que eso viene de los niveles de conciencia. Entonces, autoconocimiento, terapia y rodéate de gente chingona. Otra cosa es, puede ser que todo esto nos sintamos abrumados con toda esta información, pero como regresar hacia adentro, guardar silencio y hacernos cargo de nuestro propio metro cuadrado y entender que el dolor nubla nuestra percepción. Entonces, si no hacemos la chamba, vamos a acabar tomando malas decisiones porque pensamos que el enemigo está afuera y el enemigo no está afuera. Y algo importantísimo, entender que todo lo que nosotros emanamos regresa a nosotros. Si usamos la inteligencia de cierta manera, pues entender que no hay otro. Somos nosotros mismos en otras generaciones. Entonces eso eventualmente va a regresar al huésped y el huésped pues somos cada uno de nosotros. Y algo muy romántico, pero para mí sí es básico entender que la tecnología para mí más avanzada y más inteligente, más productiva y más rentable es el amor. Y siempre va a ser el amor. No confundir eso con ninguna otra tecnología. Perdón, pero sí. Vámonos. Qué increíble. Sebas. Yo, a ver, 1, ser adulto es tomar decisiones.
usa la tecnología y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones, no para que tome decisiones por ti, a menos de que quieras en algunas cosas. Yo eso sí lo quiero dejar ahí porque creo que es algo muy práctico que la gente puede empezar a hacer hoy. Lo segundo es, el mundo se trata, este momento se trata de redefinir. Y redefinir significa romper paradigmas. El pensamiento crítico, la conciencia, la sabiduría que como definición es la capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento, son los campos más importantes que podemos nutrir. En tu vida, el autoconocimiento, ¿no? Como tú dices, las relaciones, reconectar con lo humano, el cuerpo, completamente de acuerdo. Hoy tenemos cuerpo, la inteligencia artificial todavía no tiene. O sea, usemos el cuerpo, pero además porque el cuerpo es realmente una conexión muy importante con nuestro ser. Démosle espacio al ser. ¿Qué te construye tu ser? Porque tu hacer va a revolucionarse y a cambiar muchas veces en los siguientes años. Entonces, tu base, tu centro es tu ser, no tu hacer. Construye tu ser, construye tu ser. Todos tenemos un camino distinto, pero esas son buenas direcciones. Y me parece que el más importante de todos es, esto no nos está pasando. No es algo que alguien más va a decidir y nosotros vamos a ser víctimas. Lo estamos creando todos. Estamos haciendo que pase. Esa es la característica que ha hecho que la humanidad sea la especie dominante en este planeta. Entonces, coopera, ¿no? Coopera con otros seres humanos. Utiliza las herramientas para construir cooperación en torno a las cosas que a ti te son importantes y relevantes. No te encierres. Estamos en un mundo de algoritmos que te captan tu atención y si te descuidas, todo es autorreferencial en tu vida, todo se trata de ti y estás solo. Y la soledad no construye porque nos rompe como especie. Olvídate de cómo te rompe a ti como individuo, que evidentemente te rompe, pero nos rompe como especie. Entonces, creo que es muy importante pues empezar a entender cómo utilizamos las herramientas para cooperar, para colaborar y qué queremos cambiar, qué podemos hacer con estas herramientas que antes no podíamos Para hacer. O sea, unir. son preguntas interesantes para unir. Unir y sanar. Todo lo que dijeron ustedes más. No, pero sí voy a insistir en la importancia de estar en el ser, en el cuerpo. Todos tenemos, como él dice, diferentes caminos. Yo he encontrado un gran camino en la meditación y en el yoga porque es prestar atención a lo que vos decís. Si la máquina está en la máquina, ¿dónde estás tú? Porque si estás pegado a la máquina, ni estás allá adentro, donde la máquina se está volviendo más chingona, ni estás en ti. Entonces, si esto va a ser una relación que no se vuelva tóxica, lo mismo que decimos con las relaciones humanas, en vez de estar enfocado en qué está haciendo el otro, que si el otro debería los límites son para vos. Claro. Entonces, poder venir a aventar el celular, sobre todo eso va para los adultos que le dicen a los chavos, ¡ay, el iPad! ¿Sos capaz de aventar tu teléfono y estar sin él un día, 2 días, 3 días? Porque no es una vaina que necesites para vivir. Yo sí lo hago, me desintoxico. ¿Por qué? Porque mi chamba está en las redes. Es más, yo muchas veces he cuestionado que si no tuviera chamba en redes, tal vez no las tendría, ¿ya? Y ojalá lleguemos ahí. Entonces, la importancia de estar en ti, del ser, eso primordial. Segundo, Occidente no tiene las respuestas y por eso Occidente se está yendo al carajo. Porque Occidente tiene este ego sobreinflado donde cree que a través de sus ismos tiene que venir y aplastar al otro. Entonces, ahí no necesariamente vamos a encontrar la cooperación. Y en esa reidentificación de la identidad, lo primero es sentarse y decir, puta, tal vez la historia que me contaron de Occidente no es tan chingona, ¿verdad? Y de hecho, los momentos donde Occidente ha florecido en libertad es donde ha abolido la esclavitud, donde le ha dado derechos a las mujeres, donde hubo gente como los gitanos, los piratas, los bohemios, que cuestionaban lo que Occidente tenía establecido y voltear a ver otros lados. Y eso es bendito que estemos en México Mágico, que tiene una enciclopedia en todas estas cosas. Eso para mí. Totalmente. Me Y encanta. para mí, para cerrar, creo que me llevó mucho, algo que yo repito mucho es que la calidad de la pregunta determina la calidad de la respuesta. Y nunca se ha hecho más real que en este momento cuando tenemos una inteligencia conversacional a la cual le puedes preguntar cosas.
Y siempre me preguntan a mí, Jorge, bueno, ¿cómo puedo robustecer la calidad de mi pregunta? Claramente hay muchos tecnicismos como darle contexto y ahora que pueden googlear, pero para mí después de esta conversación creo que lo que robustece la calidad de tu pregunta eres tú, lo que dices, tus experiencias de vida, a dónde tus cuestionamientos, tus dudas, tus emociones. Eso, lo que decías tú, te lleva a la autenticidad y la autenticidad hace que el output de cualquier inteligencia artificial generativa sea único, porque está mezclado con todas las capacidades que tiene la inteligencia y con todo lo que eres tú. Entonces creo que sí hay una mezcla, o me llevo esta mezcla, entre mejorar la calidad de mi pregunta trabajando en mí y en todas las cosas que yo puedo hacer para expandirme más ideológicamente, emocionalmente, intelectualmente, y cooperando, ¿no? Poniendo eso que yo soy y que procesado con inteligencia artificial o natural al servicio y a la colaboración de las demás personas. Porque entonces sí, al momento en el que se suma la Gloria potenciada con inteligencia artificial, el Sebastián potenciado con inteligencia, la Gaby y el Jorge potenciados con inteligencia artificial, creo que eso es lo que a mí me emociona mucho más del futuro, ¿no? Me emociona pensar que estamos creando nuestra propia evolución y también en mi narrativa individual. Creo que hay una cantidad infinita de progreso que podemos hacer como humanidad. Yo sí pienso, porque no soy religioso, que somos los primeros en este universo que hemos logrado llegar tan lejos y que podemos llegar mucho más lejos. Vamos a estar 1000 años más aquí. No soy partidario de 10,000 años más aquí, de ideas de que vamos a desaparecer. No sé cómo vamos a hacer el futuro, pero sí pienso que esta cantidad infinita de progreso para hacerse hace que podamos voltear hacia atrás y decir, reconozco lo que ha pasado. Hemos llegado aquí gracias a que eso ha pasado, ¿no? Gracias a todos estos ismos, a todos estos colonialismos, toda esa historia de la que renegamos en el pasado, de una manera u otra nos trajo aquí, ¿no? Y tenemos que tener algún tipo de gratitud hacia ello, porque pues probablemente no estuvo del todo bien para todos, pero nos trajo aquí. La verdadera pregunta para mí es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque si tienes 20 años, estadísticamente te quedan 80. Pero si tienes 50, te quedan 50, ¿no? O sea, es un chingo de tiempo todavía lo que te va a tocar vivir en este mundo caótico del que hemos estado hablando y tienes que hacer algo. O sea, tienes que hacer algo con tu existencia. Porque si no se te rompe la cabeza, y lo hemos visto y lo hemos platicado muchas veces. Entonces, creo que lo que más me llevo es que esta calidad de la pregunta que todo el mundo estamos queriendo incrementar es el trabajo individual para hacerte más robusto y tu capacidad de cambio y tu forma de conectar con los demás. Y eso, pues espero que a ustedes que nos están viendo, pues les haya también sacudido lo suficiente la cabeza como para tomar decisiones distintas, ¿no, mi Gaby? Totalmente. Y yo creo que lo mejor de cada uno de nosotros eventualmente brota, a veces por las malas, pero eventualmente brota. Yo creo que si hubiera una regla para la inteligencia artificial es que el juego sea bonito para nosotros y para los demás. Que para eso nos sirva. Y a veces pues, todos estos momentos complicados o estas situaciones que hemos vivido, pues nada más nos han enseñado para dónde no va. Entonces hay que agradecerlas porque ya nos dijeron no va por la cuota, no es por la libre. Dijo más bien la Acapulco no es por la libre, es por la cuota. Y vamos a seguir trabajando todos en lo más importante que tenemos, que es nuestra intención. Eso es lo más importante. Sebas, muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Qué increíble conversación. Me llevo muchas notas. Y si este episodio te hizo replantearte tu conexión con la tecnología y contigo mismo, no olvides, por favor, compartirlo con alguien que necesite escucharlo, suscribirte, activar la campanita y hacer todo lo de influencer que dice Gloria que no tenemos que hacer, pero vivimos en este mundo y queremos que esta conversación llegue lo más lejos posible. Esto fue YOLO, redefiniendo la adultez, un episodio a la vez. Nos vemos en el que sigue. Chao. Bye. Bye, gracias. Chao, gracias.